gente de pie en sequedad y tempestad. Los ojos de mi barrio se llueven en humedad. Contra viento y marea creamos humanidad. En contra del silencio rompiendo la frialdad. Y es que todo lo que tengo es mi verdad. Y que solo me acompaña, mi verdad, mi verdad. No quiero tu autoridad, solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. Hola amigos, este es un nuevo capítulo de Terapiándonos. Mi nombre es Sebastián Abarca, tengo 47 años y quiero aprovechar este momento para mandarle un gran saludo a mis 3 hijos, Maylén, Cevita y Felipe. Yo llevo casi 3 meses acá y para mí ha sido un cambio pero espectacular. Y el tema principal de este podcast es cómo es el rol de padre para nosotros. Pero antes de comenzar, quisiera pedir a mis compañeros que se presenten. Hola, mi nombre es Eduardo Abello, tengo 4 hijos y una hija de corazón, Ignacio, Antonia, Emilia, Mateo y Maite. Yo llevo ya 1 año, 3 meses acá y sí, vamos a hablar de algo súper bonito para nosotros que vendría siendo el rol de padre. Es un tema que nos conmueve mucho. Bueno, yo me llamo Mario Morales, tengo 3 lindas hijas, Martina y Trinidad y Florencia. Llevo 3 meses aquí en esta comunidad Papa Juan 23 y ha sido espectacular las herramientas y el cambio que se ha hecho para hablar sobre el rol de padre. Mi nombre es Felipe Navarro, tengo 27 años. Llevo 9 meses en esta comunidad. Tengo un hijo de 3 años, se llama Cristóbal. Le mando un saludo enorme, que lo amo mucho. Y nada, hoy día vamos a hablar del rol de padre, que siento que es muy fundamental para nosotros y que muchas veces no se habla de él. Bueno, les queremos recordar que no somos expertos. Hablaremos en base a nuestras historias personales y algún que otro dato que buscamos. Bueno, compañeros, vamos a comenzar. ¿Qué es el rol de padre para mí? Para mí es un sentimiento especial. Ser padre para mí es una bendición que me dio Dios y me gustaría hacerlo, pero lo más bien que pueda. Para ti, Eduardo. Mira, yo, Seba, antes de comenzar, quería decirle a los amigos en la casa que por favor se suscriban al canal, los den like, compartan y comenten todo lo que puedan porque vamos a hablar de cosas muy interesantes. Bueno, el rol de padre para mí es algo primordial porque yo lamentablemente perdí a mi padre a los 15 años y yo he tratado de hacer lo que más he podido dentro de lo que es el rol de padre. Con mi hijo he ido aprendiendo lo que significa eso. A pesar de no haberlo hecho tan bien, aquí me están dando las herramientas para poder entender bien lo que se trata del rol de padre. Y hoy lo vamos a explicar. Bueno, para mí la historia sobre el rol de padre es súper bueno lo que me ha tocado porque yo no tuve un padre, no lo conocí y empecé a tener a mi primera hija y me costó mucho. Ya con mi segunda hija fui aprendiendo de la primera y de la tercera que tuve también fui aprendiendo de las dos. Entonces ha sido súper difícil y aquí con estas herramientas que estoy tomando acá estoy logrando aprender cómo puedo retomar el rol de padre para estar y darle buenos consejos y escucharlas. Sí. Bueno, yo siento que el rol de padre con el tiempo igual ha cambiado un poco. Que hoy día no se trata solo de estar presente económicamente, sino de estar con ellos, acompañarlos, ser un apoyo emocional.
Y teniendo en cuenta que los niños aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan, de cómo nosotros tratamos a los demás, por ejemplo, cómo expresamos nuestras emociones, cómo asumimos responsabilidades. Y siempre teniendo en cuenta también que es muy importante que el cuidado de los niños no tiene género. Y bueno, hablando un poco de lo que es el rol de padre, me gustaría hablar un poco de cómo cambió el rol de padre en consumo y estando sobrio. Y para eso yo creé unas preguntas, ¿La hiciste tú? unas preguntitas Muy Ya. buenas. bien buenas. Vamos a ver. Así que nada, solo sigamos. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál era mi percepción del rol de padre cuando estaba en consumo? Para mí, mi percepción era que era un buen padre, que estaba presente, le compraba las cosas a mi hijo y sin importar que estuviera en consumo, yo sentía que igual hacía las cosas bien. Y a veces con ir una vez al jardín, con ir una vez a una presentación de él, sentía que era suficiente. Y yo sentía que hacía un buen rol de padre. Bueno, yo también pienso lo mismo que Felipe. Me pasan muchas cosas, sobre todo con mis hijos menores. Ellos son mellizos y son una parejita. Yo creía que todo lo estaba haciendo bien. Llegué a crearme una vida que era muy real para mí y todo lo veía normal. Y en realidad afectó mucho, pero en realidad, Al final igual pensaba que todo estaba bien. sí, sí, al final pensaba que todo estaba bien y me creé ese cuento y al final que mi día a día siguió igual. Siguió igual mi consumo, siguió igual, iba a buscar a mis hijos al jardín, bajo consumo, salíamos a pasear, yo estando bajo consumo y me creé una vida como de hadas, como Falsa. dice. Como de hadas, pero falsa. Bueno, para mí también el rol de padre, como conté principalmente, que a mí me costó mucho porque no tuve un padre, pero empecé a meterme al consumo y empecé como a pensar que las cosas las hacía bien. Pensaba que criaba a mis hijas normalmente, pero estaba en el consumo y estaba haciéndome una idea superficial, pues. Creía que todo lo hacía bien, que estaba con ella, sentía mis sentimientos que estaba presente, pero a la larga estaban en el consumo y, y pensando que hacía las cosas bien, pues. Entonces, esa era mi percepción que cuando estaba en el consumo. Sí, chiquillo, yo sabéis que yo igual tengo una idea muy parecida a la suya. Yo sentía que todo lo hacía bien en el momento que estaba en consumo, mientras yo supliera las partes económicas, no sé, les comprara un dulce, algo, y yo seguía mi fiesta aparte, yo sentía que lo hacía bien, solo por estar, por el hecho de estar. Entonces, yo me sentía que era un buen padre hasta ese momento. Si tú me preguntáis en consumo cómo me sentía, yo me sentía un buen padre. Ok, bueno, eso responde a nuestra primera pregunta. Y la segunda va de la mano, ¿Mm? pero es un poco más de realidad. Ya. Y bueno, ¿cuál es mi percepción ahora estando sobrio sobre mi rol de padre estando en consumo? Mm. Por lo menos yo mi percepción es que realmente no cumplí bien con mi rol de padre. Que al final no solo era material, no solo era estar de vez en cuando. Y que al final lo fundamental es el apoyo emocional, que hablamos de un principio del rol de padre. Que uno estando en consumo, yo siento que uno no conoce ni siquiera sus emociones y cómo vaya a ser un apoyo emocional para otro. Y al final también aceptando que no cumplí bien con mi rol de padre.
Para mí también el rol de padre, cuando empecé a estar más lúcido, empecé a mejorarme, y empecé a darme cuenta que las cosas no eran así como las estaba haciendo. No cumplía el rol largamente, pensaba que era un Superman, que todo lo hacía bonito, que todo lo hacía bien, pero no, lúcidamente me empecé a dar cuenta de esos errores que cometía y de los que tenía. Entonces, aquí he logrado tener mis herramientas y he podido lograr pensar mejor las cosas para sacar adelante a mis hijas y darle buenos consejos lúcidamente. Bueno, para mí, mi percepción personal bajo lo que estamos hablando fue siempre negativa. Yo igual creí que todo lo hacía bien, que todo estaba fluyendo hacia mí, pero la realidad es otra. Uno se miente y hasta el punto que llegas a pensar que todo está bien, que todo lo estás haciendo bien por solo llevar un sueldo a la casa o salir a trabajar y comprarle las cosas a los niños, pero el tiempo va pasando y van saliendo los errores a flote. Y las consecuencias son graves también. Uno en el momento no se da cuenta de lo que está haciendo. Todo para ti está bien, pero llega el momento que todo se destruye y ahí veis la realidad, cómo son las cosas. Sí, para mí eso es igual, es como una pregunta delicada porque me costó al principio asumirlo cuando llegué acá a la comunidad, que aquí yo empecé a darme cuenta en lucidez de que hice muchas cosas malas estando en consumo. O sea, cometí muchos errores con mis hijos estando en consumo. Consumía estando con mis hijos. ¿Cachai? Entonces ya ese hecho era súper irresponsable de mi parte. El andar manejando de repente así, o el estar en la casa con ellos de esa manera. No prestarle como tiempo a ellos para sus emociones, para que me cuenten sus problemas y yo en realidad escucharlos, porque yo hacía como que lo escuchaba, pero en realidad cuando uno sabe lo que sucede cuando está en consumo, no estás escuchando a nadie en realidad. Exacto. Te escuchas a ti nomás. Lo único que querés es seguir tu fiesta y que no te molesten. Entonces, de cierta forma, así es como que estáis, pero no. Entonces aquí me di cuenta que cometí demasiados errores estando afuera. No pude hacer un rol de padre como corresponde. Ni en la parte emocional, solamente estuve. De hecho, al final ni siquiera estuve. Pensaba que estaba bien. Sí. Es como un fantasma. Sí, ya en los últimos momentos ya ni siquiera estuve Sí. con mis hijos, pues no, lo único que quería era seguir en el consumo. Estabas, pero no estabas. Sí. Seguir la fiesta. Sí, a mí igual me emociona un poco hablar un poco sobre esta realidad del rol de padre, porque al final no es algo fácil de aceptar y No. de ver ahora que estamos sobrios. Así que ahora vamos a pasar a la última pregunta, que es la siguiente. ¿Cómo me gustaría hacer mi rol de padre ahora que veo la realidad de cómo fui? Y bueno, hay muchas cosas que me gustaría hacer ahora, es como hacer las cosas bien o como corresponden, que al final es cumplir con una necesidad y aceptar que una vida depende de ti igual Claro. y que eso no va a cambiar hasta que uno se muera. Al final uno se preocupa siempre por su hijo, porque igual a mí me ha pasado viceversa, a pesar de todas las cagadas, por decirlo así, que me he mandado, mis papás siguen ahí, pues, ¿cachai? Apoyándome, dándome aliento. Al final, aceptar que esto no se acaba y que hay que estar emocionalmente. También para mí, ahora, claro, yo quiero, con las herramientas que he tomado, igual quiero sacar adelante a mis hijas, ya que pienso mucho en ellas. Entonces, quiero retomar mi rol de padre, bueno, escuchándolas, tomando la atención. Quiero trabajar también para poder ayudarlas, ya que están estudiando enfermería. Entonces, quiero seguir mejorándome yo para poder retomar un rol de padre lúcidamente.
y tranquilamente para que dar paso a paso. Entonces, así veo yo mi rol de padre para futuro, así estar bien, estar con ella y emocionalmente, estar emocionalmente con ella, no solamente económicamente, estar emocionalmente y escuchándola. Eso es lo que veo yo a futuro. Interesante. Para mí igual, ya el hecho de estar acá, me gustaría primero hacer bien mi proceso, vivirme, no vivir del pasado, sino que vivirme el momento y aprender las claves para lograr ese objetivo. Para mí es un objetivo importante. Como les repito, tengo dos hijos chicos y el mayor ya aprendió a vivir sin mí. Ya, gracias a Dios, está estudiando en la universidad, quiere ser profesor. Entonces, nada más me queda que apoyarlo en su camino ya de adulto. Pero los más chicos, yo quiero estar presente. Quiero estar con ellos, quiero verlos crecer, quiero ayudarles en sus tareas, ir al colegio, bailar con ellos, jugar. Pero así como estaba, no podía. No lo estaba haciendo bien. Como les dije recién, era como un fantasma, que estaba pero no estaba. A veces consumía estando ellos y la verdad que no me llevó para ninguna parte. Sí. En cambio acá me están dando la herramienta de demorarme el tiempo que tenga que estar, pero salir bien para hacer mi proceso de un buen padre, darle buenos ejemplos y amarlos como se merecen. Sí. Sabéis que yo les puedo contar que por mi experiencia personal, yo mi rol de padre como que ya ha cambiado, porque yo ya llevo 1 año, 3 meses acá y he empezado a ejercer o a hacer ese cambio desde aquí, ya desde hace un tiempo atrás. Que mis mismos hijos me dicen que a pesar que yo esté aquí adentro, sienten que estoy más con ellos que cuando yo estaba mismo afuera. Entonces, eso ya es como un cambio, ¿cachai? Un paso O grande. sea, hablo bastante con mi hija más pequeña. Sí, sí, por culpa del consumo no perdí a mi pequeño y a mi otra hija de corazón, que espero en el futuro nos podamos juntar nuevamente, pero por lo menos con mis hijos que tengo actualmente he podido ejercer el rol de padre como corresponde, en la parte emocional, porque la parte económica, como vemos, ya no, aquí no está, lo que más importaba era la parte emocional, y eso son lo que más se valora, porque ellos, no sé, te ven acá y te ven luchando igual, pues entonces de cierta forma es como un ejemplo que les podéis dar de lo que no tienen que hacer. ¿Cachai? Así es. Es difícil, pero y lo mismo, yo quería como ver este tema de lo que estamos viendo nosotros, de cómo queríamos ejercer el rol de padre. Yo quería ver la diferencia que había como de los padres de los 80 a los padres actuales, o cómo nosotros nos sentimos como hijos, porque, no sé, por mi perspectiva de los padres de los 80 a los de ahora, igual ha cambiado un poco. O sea, la forma de crianza Claramente. ha mejorado un poco, los papás somos como más participativos, estamos mucho más con nuestros hijos, o queremos hacerlo, ¿cachai? Tenemos mucha más información, muchas más herramientas o ayuda. A diferencia de nuestros padres de los 80 que no sé, pues tú no podías ir a hablar, no te dejaban hablar, ¿sí? Todo se resolvía a golpe, no sé, no, ahí El la machismo parte del está más. machismo, sí, la sociedad sigue siendo machista, pero en cierto modo antes era mucho más, pues tu papá, ¿qué es lo que era? La persona que iba a trabajar, volvía del trabajo, comía y se acostaba, entonces poco lo que se sabía de uno del papá. Yo tuve la suerte igual de tener un papá que era un poco más cercano, pero aún así tenía ese patrón del papá que iba a trabajar y la mamá se quedaba en la casa. No sé cómo lo has visto tú, Felipe, que tú tenés como una realidad un poco distinta a la de nosotros porque soy de otra generación. Sí, pues claro, los papás no son de los 80, son del casi 2000, pues. Sí, po. Y sí, yo siento que igual ha cambiado bastante, pero quizás fue como, por lo menos a mí, fue de un extremo a otro. Mm. Que en vez de esa posición como muy machista que no podía hablar, ahora hablan por tipo, ¿cachai? Ah, ya. Como de no protegerte a sobreprotegerte. Y igual, claro, se está más emocionalmente presente, sobre todo como en la escuela, ¿cachai?
Y igual, de cierta forma, igual es bueno, pero igual es malo que te sobreprotejan porque te meten en una burbuja. Y yo siento que todavía siguen como esas actitudes machistas que quedan como impregnadas en la sociedad, ¿cachai? Como por ejemplo, no sé, ya, yo me crié con puras mujeres, pero al final todavía está ese machismo de que las mujeres cocinan y yo no hacía nada, ¿cachai? Seguía con ese mismo rol pues, al final. Y eso es lo que pienso yo del... Claramente, es así, pues, Felipe. Ahora está más la generación de cristal, ahora más. Se puede decir que los jóvenes tienen más herramientas como no había antes. Antes, por ejemplo, tú no podías opinar en los adultos, no teníais tantas herramientas. Antes era más brutal la situación. Te, te golpeaban, existía mucho más el machismo, mucho más la agresividad, más que la mamá se quedaba en casa, el hombre trabajaba y si quería llegaba borracho y no sé, golpeaba a la mujer. Entonces existía mucho más el machismo y uno fue creciendo con eso, entonces uno trata no de no seguir el mismo patrón para sus hijos, el cambiar ese estigma. Y, y qué bueno que vaya cambiando porque así nuestros hijos van criando con mucho más cariño y abiertamente mentalmente a sus propios hijos. Y eso para mí es lo que puedo opinar yo. Me llamó mucho la atención, Mario. Justamente yo nacido en el 80, justo en el 80, entonces antes era muy distinto, era muy diferente. Como tú decís, la generación de cristal, claro, ahora tú, no me ha tocado el caso, pero tú tocas a tu hijo y ahora te pueden hasta, no sé, hasta prácticamente demandar. El caso mío era distinto. Yo creo que mi papá nunca me mudó cuando era chico y me enseñó cosas que no tendría que haber aprendido a mi edad, a mi corta edad, haber visto cosas que ahora me afectaron y me van a afectar de por vida. Y yo quiero cortar esa cadena, quiero no ser igual que mi padre en ese aspecto. O sea, yo igual lo amo, lo extraño, a pesar que no está ahora, pero quiero seguir mi camino, un nuevo camino, y aprender de las cosas buenas que me dejó él. No aprender de las cosas malas que vi y que me tocó ver en este caso. Yo por suerte me gustaba mudar a mis niños. A Felipe me acuerdo que cuando él antes que naciera los pañales estaban vencidos, porque yo cada fin de mes le compré una bolsita, llegó el momento que él nació y habían pañales, paquetes que estaban vencidos y siempre me gustó preocuparme, apoyar también a mi pareja o a mis parejas en ese punto, de bañarlos, no sé, jugar con ellos, salir, de hacer un picnic, caminar, ir a la playa. Pero, Seba, como lo estábamos hablando, yo igual encuentro que el rol de padre, así como de los 80 ahora, sí se ha modificado, pero no tanto, ¿cachai? Igual falta como harto porque, si tú con lo que decís, normalizaban el consumo, ¿cachai? Se normalizaba, yo creo que todos lo veíamos, no sé, en nuestras familias que normalizaban mucho el consumo o muchas cosas que actualmente existen. Mira, yo les quería comentar esto son unas estadísticas que pudimos sacar de una institución de Estados Unidos que se llama State of the World Father 2023. Este estudio lo hicieron para los padres que son de acá, de Chile. Entonces, dice que desde el 2011 hasta agosto del 2021, por un estudio realizado por ellos, dicen que solo 2.100 hombres trabajadores fueron padres que usaron el beneficio del permiso postnatal parental sobre un total de 950.000 personas, o sea, 50.000 hombres. O sea, podríamos decir que en una década, en 10 años, solo el 0,23% de los padres utilizaron el subsidio. Oh, pues. O sea,
menos del 1%. Por eso yo te decía que el cambio no ha sido tan radical porque a pesar que existe una ley que nos dé el derecho de nosotros de poder participar en esa paternidad, aún así no la tomamos. Pues, ¿cachai? Yo por mi lado, por ejemplo, tengo un hijo pequeño que tiene 7 años y que está dentro de este tiempo y yo no lo tomé. Y es porque tampoco hay tanta información. O sea, es importante que si los amigos en la casa se quieren informar, busquen este tipo de informaciones porque no tenemos mucho al alcance. Entonces, como papá, a veces nosotros seguimos en una sociedad un poco machista, donde no queremos o nos da vergüenza de repente hacer como ese tipo de cosas. Claramente. ¿Cachai? O sea, tú tomarte el rol de la mamá, ahora tomarte tú el postnatal es como, no sé, pues, ¿qué pensáis tú? O sea, en tu ADN ciertamente igual está esa parte machista que decís como, no como me voy a quedar yo en la casa, ¿cachai? Porque se ve mal. Es que socialmente se ve mal, pero es que está mal verlo así, pues. Claramente. Porque, no sé, pues crear una ley específicamente para eso, para que nosotros estemos como nuestros hijos. Pues. Antes no se veía. Antes, bueno, yo me acuerdo que cuando nació Felipe me tomé los 5 días. Los 5 días y cuando nacieron mis mellizos también me tomé los 5 días, pero de esa información yo no sabía. No sabía. Era tan machista que no lo sabía. No se importó tampoco. Seguí O sea, trabajando. yo me conformé con los 5 días y claro, que cuando nacieron los niños yo quería estar con ellos toda la semana, pero no podía, tenía que trabajar. Pero hubiese sabido, claro que hubiese por lo menos optado a un beneficio de eso. Claro, yo igual pienso lo mismo, me falta información acá porque el hombre sigue trabajando y también es como mal visto ante la sociedad tan ser machista, entre comillas, porque la mujer es dejar el hijo solo y dejar al hombre mientras que el niño es pequeño, la mamá tiene que seguir amamantándolo, entonces Hasta igual, la mamá juzga. claro, a la mamá la juzgan porque dejaste a tu hijo solo O con el o papá. con el papá, si el papá no puede hacer esto, otro, entonces como rol falta información, mucha información para que se vayan adaptando las dos y esta generación que viene ahora la vaya aceptando y la vaya haciéndola, porque como padres también tenemos muchos derechos para estar con nuestros hijos y no que sea mirada tan machista, así que eso es lo que yo podría decir. Sí, me parece muy bien y creo que es súper importante también reflexionar sobre nuestros propios padres y así romper patrones para también ejercer una paternidad más igualitaria, ¿cachai? Con tanto mamá y papá, que sea igualitaria, que al final, como yo dije al principio, el cuidado no tiene un género, no tiene por qué tenerlo. Exacto. Al final deberíamos tener un derecho igualitario. Al final, no solo por yo ser el papá tengo que dedicarme solo a trabajar y no a mi hijo. Claro. Sí, pues igual se nos está quedando el tiempo, así que no sé, chiquillos, ¿qué piensan ustedes hacer una conclusión de lo que hemos hablado para que las personas que nos estén viendo, no sé, se puedan informar un poco más y entender cómo funciona el rol de padre? Bueno, sí. Mi conclusión más que nada es que esto igual deje de ser un poco como tabú igual, sobre todo para nosotros como hombres, de hablar de lo que sentimos, de cómo nos sentimos como padres. Porque muchas veces no se habla de esto, no se habla con los amigos, ¿cachai? O hasta con tus papás, no le hablas de cómo te sentías al respecto. Y siento que es importante para ir generando nuevas ideas sobre cómo ejercer una mejor paternidad, ¿cachai? Claro. Exacto. Y romper con ese patrón. Y más que nada, llamar a los papás que informarse. Al final, luchar contra la ignorancia. Realmente, mi reflexión igual es pidiendo que la gente se informe, tenga mucha información y pueda aprovechar los beneficios que hay, porque hay muchos beneficios. Entonces, mi reflexión va para el hombre, tanto
para los jóvenes que vean lo que pueden hacer para poder criar a sus hijos súper bien. Entonces, que tomen esta información y le agradezco por este podcast para que se suscriban y tengan, los den campanita y sigan y compartan, por favor. Gracias, Mario. A mí también me gustaría romper con esta era de que solo la mujer puede mudar a los niños, o que poder salir, por ejemplo, a mí me tocó, yo salí con mis hijos o con mi hijo, y con los mellizos igual he salido solo, y me sentí orgulloso, de verdad, como padre me sentí orgulloso por aprovechar esos momentos, lo he disfrutado, y mi reflexión es que se vienen mejores momentos. Yo ahora estando acá, recuperándome, siento que puedo dar mucho más de lo que di, y voy a trabajar mucho en eso. Sí, yo igual, chiquillos, pienso yo lo mismo. Una conclusión que saco de esto, de este podcast, es que yo espero hacer un rol de padre mucho mejor que el que estuve haciendo, porque no fue para nada bien, y esperamos que las generaciones nuevas tengan un rol totalmente distinto, que no rompan, pero por 100% el patrón que nosotros hemos llevado. Es lo que hemos estado tratando de hacer. Entonces, chiquillos, por finalizar, queríamos invitar a la gente nuevamente a suscribirse, a apretar la campanita, por favor. Póngale campanita, like. Comentarios y compartan lo que más puedan. Los vamos a estar esperando en un próximo capítulo. Suscríbanse, Hasta luego, manden chiquillos. comentarios. Mi gente de pie en sequedad y tempestad, los ojos de mi barrio se llueven en humedad. Contra viento y marea creamos humanidad, en contra del silencio rompiendo la